Jardín sombrío. Nuestra cena fue elegante. Intenté no ir demasiado arreglada, pero todo lo que elegí me parecía tan soso. Fue culpa mía por no cuidar lo suficientemente mi vestuario. Al final elegí el vestido que usé en una boda del año pasado. Quizás me traería buena suerte, pensé. Malcolm dijo que me veía bien, pero la conversación en la cena pronto derivó a temas más mundanos. Quería saber todo sobre el trabajo que hacía mi padre, y me hizo detallar. Temía que la conversación resultara algo aburrida, pero mostró tanto interés que seguía hablando sin parar. Al parecer estaba bastante impresionado con mi conocimiento de los asuntos de mi padre. Dime, me preguntó, cuando volvimos a casa, ¿qué haces para entretenerte? Por fin la conversación iba a ser más personal. Por fin había interés en mí. Leo mucho, escucho música, salgo a caminar. Mi único deporte es montar a caballo. ¿Ah, sí? Yo tengo caballos en Foxworth Hall. Mi casa está situada en unos terrenos que te fascinarían a cualquier explorador de la naturaleza. Suena maravilloso, dije. Me acompañó hasta la puerta y una vez más pensé que ese sería el final, pero me sorprendió. Supongo que sabes que mañana iré a la iglesia con tu padre y contigo. No, no lo sabía. Bueno, lo espero con ansias, añadió. Debo agradecerte por una velada tan agradable. Yo también lo disfruté, le dije. Era ese el momento en el que el hombre debía besar a la mujer. Cuando lamentaba no tener una amiga íntima que me confiara con quien poder hablar las aventuras. Pero todas las chicas que había conocido en la escuela estaban casadas o se habían ido a otro país. Se suponía que había algo para animarlo, inclinarme hacia él o hacer una pausa dramática, sonreír de alguna manera. Me sentí tan perdida, parada frente a la puerta, esperando. Hasta mañana entonces, me dijo. Se tocó el sombrero y bajó las escaleras hacia su auto. Abrí la puerta y entré corriendo en casa, sintiéndome a la vez emocionada y un poco decepcionada. Mi padre estaba en la sala leyendo el periódico, fingiendo estar interesado en otras cosas, pero se ve que estaba esperando mis noticias sobre la cita. Decidí no hacerle una reseña. Me hacía sentir como si estuviera haciendo una audición y no me gustan todas esas expectativas. ¿Qué podía decirle? Malcolm me invitó a cenar. Hablamos mucho, más bien hablé mucho de él, que me escuchó. Quizás pensó que era una charlatana después de todo, aunque mi conversación trataba sobre temas que le interesaban. Estoy segura de que hablé tanto porque estaba muy nerviosa. En cierto modo, agradecí sus preguntas sobre negocios. Era un tema en el que podía extenderme. Podría haber hablado de litros, por supuesto, o de caballos. Algún libro en especial, pero no fue hasta ahora que supe que tenía algún interés en algo más que ganar dinero. Entonces, ¿qué le diría a mi padre? La cena estuvo maravillosa e intentamos no comer demasiado, aunque podría haber comido más. Intenté parecer delicada y femenina, e incluso me negué a pedir el postre. Fue él quien insistió. ¿Lo pasaste bien?, preguntó mi padre rápidamente. Vio que subiría directamente a mi habitación. Sí, pero ¿por qué no me dijiste que lo habías invitado a la iglesia con nosotros? Ah, ¿no? Padre, a pesar de tu experiencia en negocios, no eres un buen mentiroso, dije. Incluso me reí un poco. ¿Por qué iba a enojarme?, pensé. Sabía lo que hacía y quería que lo hiciera. Me voy a dormir, le dije, pensándolo de mañana temprano para levantarme. Tenía que esmerarme en mi apariencia para ir a la iglesia. Antes de dormirme esa noche repasé cada momento de mi cita con Malcolm, criticándome por esto, por lo otro, felicitándome por aquello. Y cuando recordé nuestros momentos en la puerta, imaginé que sí me había besado. Nunca había estado tan nerviosa por ir a la iglesia como esa mañana. No pude comer nada del desayuno. Corrí de un lado a otro, insegura con mi vestido y mi peinado. Cuando por fin llegó la hora de irnos, Malcolm llegó. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría y me desplomaría. En la escalera. «Buenos días, Olivia», dijo, y parecía bastante satisfecho con mi aspecto. No me di cuenta hasta que estuvimos todos en el auto. Camino a la iglesia de que me había llamado Olivia y no señorita Whitfield. Era un hermoso y cálido día de primavera. En realidad, el primer domingo cálido del año, todas las jóvenes llevaban sus nuevos vestidos de primavera, con sus sombreros con velo y sombrillas, y todas las familias se veían tan frescas, con los niños correteando bajo el sol, esperando entrar al servicio. Al bajar del auto, pareció que todos los que estaban reunidos se giraron a mirarnos. Yo, Olivia Whitfield, llegando a la iglesia una hermosa mañana de domingo, con mi padre y un joven increíblemente guapo. Sí, quería gritar. Sí, soy yo. ¿Lo ven? Pero por supuesto jamás me rebajaría a un comportamiento tan descuidado.
Me enderecé más erguida y mantuve la barbilla en alto mientras caminábamos directamente desde el auto hacia la oscura y almizclada iglesia. La mayoría se había quedado afuera disfrutando del sol, así que podíamos elegir nuestros bancos. Malcolm nos condujo directamente a los asientos delanteros. Nos sentamos en silencio mientras esperábamos a que comenzara el sermón. Nunca me había costado tanto seguir el sermón. Nunca me sentí tan cohibida por el sonido de mi voz. Cuando nos pusimos de pie para cantar los himnos, sin embargo, Malcolm cantó con claridad y fuerza. Recitó el Padre Nuestro al final con una voz profunda y fuerte. Luego se volvió hacia mí y me tocó del brazo para acompañarlo a la salida. Qué orgullosa me sentí de caminar por el pasillo junto con él. Por supuesto, vi cómo otros miembros de la congregación nos observaban y se preguntaban quién era ese apuesto joven que acompañaba a los Whitfield y que estaba junto a Olivia. Dejamos atrás un torrente de charlas y supe que la aparición de Malcolm sería tema de conversación en el salón todo el día. Esta tarde montamos a caballo. Era la primera vez que montaba a caballo sola con un hombre y su compañía me resultó muy estimulante. Cabalgaba como un experto. Cazador inglés, parecía disfrutar de que podía seguirle el paso. Vino a cenar el domingo y dimos otro paseo por la orilla del río. Durante la primera parte del paseo lo encontré más tranquilo y nunca esperaba con ansias el anuncio de su partida. Quizás prometería escribir. De hecho, esperaba esa promesa, aunque no la cumpliría. Al menos tendría algo que esperar, con ilusión. Atesoraría cada una de sus cartas si hubiera más de una. Mire, señorita Whitfield, empezó de repente. No me gustó que volviera a llamarme señorita Whitfield. Pensé que era un mal presagio, pero no lo era. No lo veo sentido a dos personas que tienen tanto en común, dos personas sensatas. Es decir, retrasar y prolongar innecesariamente una relación solo para llegar al punto en que ambos están de acuerdo que sería lo mejor. ¿El sentido? Habló del matrimonio, dijo. Uno de los sacramentos más sagrados, algo que nunca debe tomarse a la ligera. El matrimonio es más que el resultado lógico de un romance, en una unión contractual, un trabajo en equipo. Un hombre tiene que saber que su esposa es parte de su esfuerzo, alguien con quien puede confiar, al contrario de lo que algunos hombres piensan. Incluso mi padre, un hombre debe tener una mujer muy fuerte. Estoy impresionado con usted, señorita Whitfield. Me gustaría su permiso para pedirle la mano a su padre. Por un momento no pude hablar. Malcolm Neil Foxworth, de 1,80 m, un hombre tan guapo como cualquiera, inteligente, rico y atractivo. Quería casarse conmigo. Ya estábamos a la orilla del río, con las estrellas sobre nosotros más brillantes que nunca. ¿Había entrado en uno de mis propios sueños? Bueno, dije, me llevé la mano a la garganta y lo miré. Me quedé sin palabras. No sabía cómo expresar mi respuesta. Sé que esto parecía un poco repentino, pero soy un hombre con un destino que tiene la fortuna de darse cuenta casi de inmediato de lo que es valioso y de lo que no. Mis instintos siempre han sido fiables. Confío en que esta propuesta será buena para ambos. Si puedes confiar en eso. Sí, Malcolm, puedo, dije rápidamente, quizás demasiado rápido. Bien, gracias, dijo. Espere sin duda. Este era el momento de besarnos. Deberíamos consumir nuestra fe, el uno en el otro, bajo las estrellas. Pero tal vez estaba siendo infantilmente romántica. Malcolm era de los que hacía las cosas bien, correctamente. Tenía que tener fe en eso también. Entonces, si te parece bien, volvamos a tu casa, para que pueda hablar yo con tu padre, dijo. Me tomó del brazo y me acercó más a él. Mientras caminábamos de vuelta a casa de mi padre, pensé en la pareja que había visto paseando por la calle la primera noche que vino a cenar. Mi sueño se había hecho realidad. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz. Mi padre esperaba en su estudio como si hubiera anticipado esa noticia. Todo iba tan rápido. Es más, en una ocasión me había acercado a las puertas dobles que separaban el estudio de mi padre de la sala de estar y había escuchado las conversaciones. De todos modos, me molestaba que me excluyeran de algunas conversaciones. Tenía que ver con asuntos familiares o de negocios que podían afectarme. Nada me afectaría más que la conversación que estaba a punto de surgir. Me quedé en silencio a un lado y escuché, ansiosa por oír a Malcolm expresar su amor por mí. Cuando le dije la primera noche a la señorita Whitfield, comenzó. Su hija me tiene muy enamorado. Es raro encontrar a una mujer con su aplomo y dignidad. Una mujer que pueda apreciar la búsqueda del éxito económico y crecer con gracia con él. Estoy orgulloso de los logros de Olivia, dijo mi padre. Es una contadora y tenedora de libros tan brillante como cualquier hombre que conozco.
añadió. Los cumplidos de mi padre siempre me hacían sentir menos deseable. Sí, es una mujer de temperamento firme y apacible. Siempre he deseado una esposa que me deje vivir mi vida a mi antojo y que no se aferre a mí como una enredadera. Quiero estar seguro de que, cuando llegue a casa, no estará malhumorada ni de mal humor, ni siquiera vengativa como pueden ser tantas mujeres frágiles. Me gusta que no se preocupe por lo superficial, que no se dedique a su propio peinado, que no se ría ni coquetee. En resumen, me gusta su madurez. Lo felicito, señor. Ha criado una mujer excelente y responsable. Bueno, y no sé qué me ocurre mejor manera de expresar ese cumplido que pedirle permiso para casarme con su hija. ¿Con Olivia? Sabe que he venido a hacer esta propuesta, señor. Ella me lo ha dado, sabiendo que es una mujer de mente fuerte. Pensé que sería mejor preguntarle primero. Espero que usted lo entienda. Lo entiendo. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, señor Foxworth, dijo. Considero necesario referirse a él como tal durante la conversación. Estoy seguro de que usted también comprende que mi hija heredará una gran fortuna considerable. Quiero que sepa de antemano que su dinero será suyo. En mi testamento se estipula específicamente que nadie más que ella tendrá el acceso a esos fondos. Hubo lo que me pareció un largo silencio. Así debe de ser, dijo finalmente Malcolm. No sé de qué planes tenga para la boda, añadió rápidamente, pero preferiría una pequeña ceremonia en la iglesia lo antes posible. Necesito regresar pronto a Virginia. Si Olivia lo quiere, dijo mi padre. Sabía que yo lo haría. De acuerdo, entonces, ¿tengo su permiso, señor? ¿Entiendes lo que te dije sobre su dinero? Claro que sí, señor. Tienes mi permiso, dijo mi padre, y nos daremos un apretón de manos. Solté el aire que contenía y me alejé rápidamente de las puertas dobles. Un hombre guapísimo y elegante había venido a visitarme y luego me había pedido la mano. Lo había oído todo y había sucedido tan rápido que tuve que recuperar el aliento y repetirme que este no era un sueño. Subí corriendo las escaleras y me senté frente a la casa de muñecas. Viviría en una casa tan grande con sirvientes y habría gente entrando y saliendo. Entraríamos con cenas elaboradas y yo sería una activa para mi esposo. ¿Quién era? Como había dicho mi padre, algo así como un genio de los negocios. Con el tiempo todos nos envidiarían. Igual que yo los he envidiado, le dije a la familia de porcelana dentro del espejo. Miré a mi alrededor. Adiós a las noches solitarias, adiós a este mundo de fantasías y sueños, adiós al rostro de lástima de mi padre y a mi propia mirada desolada en este espejo. Había un nuevo rostro que conocer, y tanto que aprender sobre Malcolm Neil Foxworth, y toda una vida para aprenderlo. Iba a convertirme en Olivia Foxworth, la señora Malcolm Neil Foxworth. Todo lo que mi madre había predicho se había hecho realidad. Estaba floreciendo. Sentí que me abría hacia Malcolm, como un capullo fuertemente cerrado que estalla en flor. Y cuando sus ojos azules miraron mis ojos grises, supe que el sol había salido y derretido la niebla. Mi vida ya no sería teñida de gris, no. De ahora en adelante sería de un azul, azul como el cielo soleado de un día sin nubes, azul como los ojos de Malcolm. En el rubor de ser arrastrada por el amor como cualquier colegiala tonta, olvidé todo lo que sabía sobre la preocupación y mirar más allá de las apariencias para ver la verdad. Olvidé que ni una sola vez Malcolm me propuso matrimonio y luego se lo propuso a mi padre. Mencionó la palabra amor. Como una colegiala tonta, creí que ya sería bajo el cielo azul de los ojos de Malcolm y que mi diminuta flor se convertiría en una flor robusta y duradera. Como cualquier mujer que cree estúpidamente en el amor, nunca me di cuenta de que el cielo azul que veía no era el cielo cálido, suave y nutrido de la primavera, sino el cielo frío, gélido y solitario del invierno. Mi boda. Había tantos planes que hacer y tanto poco por tiempo para planificar. Decidimos celebrar la boda dentro de 2 semanas. He estado fuera bastante tiempo, explicó Malcolm, y tengo muchos asuntos urgentes. ¿No te importa, verdad, Olivia? Al fin y al cabo, a partir de ahora, tendremos toda la vida juntos y luego tendremos la luna de miel, cuando todos se hayan instalado en Foxworth Halls. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no he de estarlo? El tamaño de mi boda lo abruptó de la misma. No disminuyó ni mi emoción. Me repetía una y otra vez que tenía suerte de estar en esto. Además, nunca me sentía cómoda exhibiéndome delante de tanta gente. Y la verdad es de que no tenía amigos con quien celebrar. Mi padre invitó a la hermana pequeña de mi madre y a su hijo, John Amos.
Nuestros únicos parientes cercanos vivos, parientes pobres, siempre los llamaba mi padre. El padre de John Amos había fallecido hace varios años. Su madre era una mujer oscura y gris, que parecía seguir de luto después de tantos años, y John Amos, a sus 18 años, parecía ya mayor. Era un joven duro y piadoso, que siempre citaba la Biblia. Pero estuve de acuerdo con mi padre. John Amos, a sus 18 años, parecía ya mayor. Era un joven duro y piadoso, que siempre citaba la Biblia. Pero estuve de acuerdo con mi padre en que era apropiado que los invitáramos. Malcolm no trajo a nadie. Su padre había empezado a viajar hace poco y tenía la intención de visitar muchos países y viajar durante varios años. Malcolm no tenía hermanos ni hermanas, y al parecer ningún pariente cercano al que quisiera invitar, o como él mismo explicó, que pudiera venir con tan poca antelación. Sabía lo que pensaría de eso. No quería que su familia viera con que se casaba, hasta que fuera demasiado tarde. Podrían convencerlo de lo contrario. Prometió ofrecer una recepción en Foxworth Hall, poco después de nuestra llegada. Ahí conocerás a alguien importante, me dijo. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de preparativas y temores. Decidí que me pondría el vestido de novia de mi madre. Después de todo, ¿para qué gastar tanto dinero en un vestido que solo usarás una vez? Pero, por supuesto, el vestido era demasiado corto para mí, y tuvieron que llamar a la señorita Fairchild, la modista, para que lo alargara. Era un vestido sencillo de seda perlada, sin adornos, encajes ni adornos, sino magentoso, hermoso, elegante, justo el tipo de vestido que Malcolm apreciaría, pensé. La modista frunció el ceño. Al verme en un banco, el vestido me llegaba solo a media pantorrilla. Mi querida señorita Olivia, suspiró, mirándome desde donde estaba arrodillada en el suelo. Voy a tener que ser una experta en disimular ese dobladillo. ¿Está segura de que no quiere un nuevo vestido? Sabía lo que estaba pensando. ¿Quién se casa con esta alta y desgarbada Olivia Whitfield? ¿Y por qué insiste en apretujarse en el delicado vestido de su madre como una de las hermanastras de Cenicienta, intentando entrar en el zapatillo de cristal? Y quizás lo era, pero necesitaba estar cerca de mi madre el día de mi boda, lo más cerca posible, y me sentía protegida con su vestido, protegida por las generaciones de mujeres que se habían casado con hombres y les habían dado hijos antes que yo, porque sabía y entendía tan poco de todo esto, y quería estar hermosa el día de mi boda, sin importar cuánta compasión y burla vieran en los ojos de la modista. Señorita Fairchild, debo usar este vestido de novia. Era de mi madre, por muchísimas razones sentimentales, que estoy segura de que no es necesario explicarle ahora. Puede alargar el vestido o tendré que llamar a otra persona. Puse frialdad en mi voz y una posición social superior en mi postura, y la señorita Fairchild volvió a su lugar. Hizo el resto de su trabajo en silencio, mientras yo me miraba en el espejo. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Una novia con un vestido blanco, una novia a punto de ser conquistada por un hombre y convertida en suya, y que se sintiera al caminar hacia el altar. Oh, sabía que mi corazón se desbocaría, como un caballo salvaje. Intentaba sonreír, hacer que mi rostro fuera tan dulce como el de la novia sobre el pastel de bodas, tan dulce como los rostros de las jóvenes esposas que veía en las columnas de sociedad en los periódicos. ¿Cómo podían verse tan dulces e inocentes? Seguramente no pasaron toda su vida luciendo así. ¿Lo aprendieron o les salió de alguna forma natural? Si lo aprendieron, tal vez había esperanza para mí. Tal vez yo también podría aprenderlo. Pero aún así sería tan tímida como siempre, sabiendo lo que la gente pensaba. Es tan alta y tiene los brazos tan largos. Esa hermosa cabellera se desperdiciaría sobre ese rostro sencillo. Aunque les devolvería la sonrisa, ellos me sonreirían y asentirían. Sabía que inmediatamente después se mirarían con una risa silenciosa en los ojos. Qué ridícula se ve, esos hombros en un vestido de novia tan delicado, esos pies tan grandes, mira cómo se alza, sobre todo menos sobre Malcolm. Y Malcolm, tan guapo, majestuoso de pie, junto a un patito feo. Ay, la gente se divertiría mucho haciendo bromas sobre el águila y su paloma, un pajarillo magnífico, hermoso y orgulloso, y el otro muy simple, torpe y monótono. Mientras estaba frente al espejo y la señorita Fairchild se ocupaba de mi cuerpo con agujas y alfileres e hilos e hilvanes, me alegré de que en mi boda solo asistiría la tía Margaret y John Amos, mi padre, Malcolm y yo. Nadie estaría ahí para hacer realidad mis peores temores, y esperaba que ahora que había llegado mi oportunidad, mis sueños más brillantes serían míos para reclamarlos. El día de mi boda llovió.
Tuve que entrar corriendo a la iglesia con mi vestido blanco cubierto por un impermeable gris. Pero decepcionarme que fuera, no dejaría que el clima apagara mi entusiasmo. Tuvimos un servicio religioso sencillo en la iglesia congregacional. Al caminar hacia el altar, oculté mis miedos y nerviosismo tras una máscara de solemnidad. Con ese rostro pude mirar directamente a Malcolm mientras caminaba hacia el altar para recibirlo. Él esperaba de pie en el altar con la postura rígida, su rostro más solemne que el mío. Eso me decepcionó. Esperaba que cuando me viera con el vestido de novia de mi madre, algo de la magia volvería a ocurrir y los suyos se eliminarían. De placer, anticipado nuestro amor. Busqué en sus ojos. Estaba ocultando sus verdaderos sentimientos tras la misma máscara que yo. Cómo me miró. Parecía mirar a través de mí. Tal vez pensó que sería un pecado mostrar el deseo y afecto en la iglesia. Malcolm pronunció sus votos matrimoniales con tanta vehemencia que pensé que sonaba más como el ministro que el propio ministro. No pude evitar que mi corazón latiera con fuerza. Temí que me temblara la voz al pronunciarlos yo. Pero mi voz no me traicionó al jurar amar, honrar y obedecer a Malcolm Foxworth hasta que la muerte nos separe, y al pronunciar estas palabras las dije con todo mi corazón y toda mi alma. A los ojos de Dios lo sentía, y a los ojos de Dios nunca las rompí en toda mi vida, porque todo lo que hice por Malcolm lo hice para complacerlo. Cuando completamos nuestros votos e intercambiamos nuestros anillos, me volví hacia Malcolm expectante. Este era mi momento. Suavemente me levanté el velo del rostro. Contuve la respiración. Hubo un profundo silencio en la iglesia. El mundo parecía contener la respiración mientras él se inclinaba hacia mí, sus labios acercándose a los míos. Pero el beso nupcial de Malcolm fue duro y superficial. Esperaba mucho más. Después de todo, era nuestro primer beso. Debería haber ocurrido algo que recordara el resto de mi vida. En cambio, apenas sentí sus labios tensos sobre los míos, antes de que desapareciera. Fue más bien como un sello de certificación. Le dio la mano al pastor, le dio la mano a mi padre. Mi padre me abrazó rápidamente. Supongo que debería haberlo besado, pero me daba mucha vergüenza la mirada de John Amos. Lo vi en su rostro. Estaba tan decepcionado como yo por el beso de Malcolm. Mi padre parecía complacido, pero terriblemente pensativo. Mientras salimos todos juntos a la iglesia, había algo en su mirada que nunca había visto antes, ya que lo sorprendí mirando a Malcolm. De vez en cuando era como si viera algo nuevo, algo que acababa de comprender. Por un instante, solo un instante, eso me asustó. Pero cuando lo miré, la felicidad borró la oscuridad de sus ojos y sonrió, suavemente como a veces le sonreía a mi madre, cuando ella hacía algo que le gustaba mucho o cuando estaba especialmente hermosa. Por fin me veía hermosa, aunque solo fuera por hoy. Mis ojos brillaron con nueva vida. Esperaba que fuera cierto. Esperaba que Malcolm también lo sintiera. Mi padre sugirió que nos volviéramos rápidamente a casa, donde había planeado una pequeña recepción. Claro, cuán grande podía ser una recepción con solo los novios, el padre, la tía, afligida y un chico de 18 años. Pero fue una recepción. Cuando mi padre sacó una botella de champán añejo, Olivia, mi querida y única hija, y Malcolm, mi distinguido nuevo yerno. Que vivan en felicidad y armonía para siempre, porque se le escapó una lágrima al levantar la copa hacia nosotros, y porque Malcolm miró a mi padre en lugar de mí mientras bebía su champán. De repente me sentí perdida, sin saber qué hacer, así que levanté la copa y por encima del borde vi a mi primo John Amos, frunciendo el ceño a Malcolm. Luego se acercó a mí. «Estás preciosa hoy, prima Olivia. Quiero que recuerdes que eres mi única familia y que siempre que me necesites estaré ahí para ti». Por Dios, planeó que las familias siempre me mantuvieran unidas, siempre me ayudaran mutuamente, siempre mantuviera su sagrada misión de amor. No supe qué responder. Apenas conocía al joven. ¿Y qué palabras tan especiales para el día de mi boda? ¿Qué demonios podría esperar de John Amos, el pariente pobre, hacer por mí, que me encaminaba hacia una vida de nobleza sureña llena de riquezas y ambición? ¿Qué sabía él, incluso entonces, que me llevó tanto tiempo descubrir? Malcolm nos había reservado el pasaje del tren, que salía a las 3 de ese día. Íbamos directo a Foxworth Hall. Dijo que no tenía tiempo para una luna de miel prolongada y que de todos modos no le veía sentido práctico. Me sentí algo decepcionada al decirlo, pero al mismo tiempo me sentí aliviada. Había oído suficientes historias sobre hombres y sus noches de bodas, sobre el deber de una mujer hacia su marido, como para no querer prolongar mi tormento iniciático. Francamente me aterraba la idea de las relaciones conyugales y, de alguna manera, saber que viajaríamos toda la noche seguros en un tren acogedor rodeados de gente me tranquilizaba. Para ti,
Venir a Foxworth será suficiente. Aventura romántica, Olivia. Créeme, dijo como si mi cara se hubiera convertido en un cristal y pudiera leer mis pensamientos. No me quejé. La descripción que me había dado de Foxworth Hall lo hacía parecer un castillo de cuentos de hadas, tan grandioso y fascinante que haría que mi sueño de belleza de casa de muñecas parecía diminuto. A las 2:15 en punto, Malcolm anunció que era hora de ponernos en marcha. Trajeron el auto y cargaron los baúles. «Sabes», le dijo mi padre a Malcolm al salir de casa, «tendré que hacer todo lo posible para encontrar un contable tan bueno como Olivia». «Su pérdida es mi ganancia, señor», respondió Malcolm. «Le aseguro que su talento no pasará desapercibido en Foxworth Hall». Sentí como si estuvieran hablando de algún esclavo que había sido intercambiado. «Quizás me mejoren el sueldo», dije, casi que fuera una broma. Pero Malcolm no se rió. «Por supuesto», dijo. Mi padre me besó en la mejilla y pareció triste cuando dijo: «Cuida bien de Malcolm, Olivia, y no le causes problemas». Aunque la palabra de Malcolm es ley. De alguna manera, eso me asustó, sobre todo cuando John Amos apareció. Me tomó de la mano y dijo: «Que el Señor te bendiga y te guarde, prima». No supe qué responder, así que simplemente le di las gracias. Aparté la mano y me subí al auto. Mientras nos alejábamos, volví a mirar la casa victoriana, que había sido más que un hogar para mí. Había sido el hogar de mis sueños y mis fantasías. Había sido el hogar desde el que había mirado el mundo y me había preguntado qué me depararía el futuro. Me había sentido segura ahí, segura de mis costumbres, de mi habitación. Estaba dejando mi casa de muñecas de cristal, con mis ventanas estingradas y su magia de arco iris, pero ya no la necesitaría para seguir soñando, no. Ahora viviría en el mundo real, en un mundo que jamás imaginaba que existía en ese preciso momento, en ese mundo de muñecas que había formado mis esperanzas y sueños. Tomé la mano de Malcolm y me acerqué a él. Me miró y sonrió. Seguramente pensé, ahora que estamos solos sería más demostrativo de su amor y afecto. «Cuéntame otra vez sobre Foxworth Hall», le dije, como si le pidiera que me contara un cuento para dormir, sobre todo de otro mundo mágico. Al mencionar su casa, se enderezó. «Tiene más de 150 años», dijo. «Hay historia por todas partes. A veces me siento como en un museo, a veces como en una iglesia. Es la casa más rica de nuestra zona de Virginia, pero quiero que sea la más rica del país. Quizás, incluso del mundo. Quiero que se la conozca como el Castillo Foxworth», añadió, con una mirada fría y determinada. Continuó, describiendo las habitaciones y los jardines, el negocio familiar y sus expectativas. Mientras hablaba, me sentía cada vez más sumergida en sus ambiciones. Me gustó. No me había dado cuenta de lo monomaniático que podía ser. Todo su cuerpo y su alma estaban concentrados en sus objetivos, y presentí que nada, ni siquiera nuestro matrimonio, era más importante para él. En algún lugar de uno de mis libros leí a una mujer que le gusta sentir que no hay nada más importante para su hombre que ella, que todo lo que hace, lo hace pensando en ella. Eso es verdadero amor, eso es verdadera unidad. Fue una cita que no pude olvidar. Cuando el auto giró al salir a nuestra calle y miré el río Támesis, lleno de barcos que subían y bajaban a su ritmo lento, cuidadosos, pero decididos. Me pregunté si alguna vez tendría esa sensación con Malcolm. Me di cuenta de que no era algo que una mujer debería preguntarle el día de su boda. Cenamos en el tren. Había estado demasiado nerviosa para comer nada en todo el día y de repente me sentí muy hambrienta. «Tengo muchísima hambre», le dije. «Hay que pedir con cuidado en estos trenes», me dijo. «Los precios son ridículos». «Seguro que podemos hacer una excepción en nuestra clase turista esta noche», dije. «La gente de nuestros recursos, precisamente por eso debemos ser siempre ahorrativos. El buen sentido comercial requiere entretenimiento, práctica. Eso fue lo que me atrajo de tu padre. Nunca deja que su dinero interfiera con el buen sentido comercial. Solo los llamados nuevos ricos son derrochadores. Se les ve en cualquier lugar. Son obscenos». Vi lo intenso que era con esta creencia, así que no le di más vueltas. Dejé que pidiera por los dos, aunque me decepcionaron sus elecciones, y me levanté de la mesa todavía con hambre. Malcolm se enzarzó en discusiones con otros hombres en el tren. Hubo un acalorado debate sobre la llamada amenaza roja, engendrada por el fiscal general de los Estados Unidos. 5 miembros de la legislatura del estado de Nueva York habían sido expulsados por pertenecer al Partido Socialista. Tenía en la punta de la lengua decir lo terrible que era esa injusticia, pero Malcolm expresó con vehemencia su aprobación, así que me guardé mis pensamientos.
Después de un buen rato, ignoré las conversaciones y me quedé dormida contra la ventana. Me había relajado por el agotamiento físico y emocional. La oscuridad nos había envuelto y salvo algunas luces a lo lejos, no había mucho de que me tuviera interesada en el paisaje. Desperté y encontré a Malcolm dormido a mi lado. En reposo, su rostro adquirió un aspecto más joven, casi infantil, con los párpados cerrados. La intensidad de sus ojos azules se disimulaba, sus mejillas eran suaves, y su mandíbula relajada perdió su límite firme. Pensé, mejor dicho, esperé, que este era el rostro que me mostraría. Enamorado. El rostro que me mostraría cuando supiera que yo era realmente su esposa. Su compañera, su amada. Lo miré fijamente, fascinada por la forma en que se le inflaba su labio inferior. Había tantas cosas que aprender el uno del otro, pensé. ¿Acaso dos personas llegan a aprender alguna vez todo lo que hay el uno del otro? Era algo que me habría gustado preguntarle a mi madre. Me di la vuelta y miré a los demás pasajeros. Todo el vagón dormía. La fatiga había llegado silenciosamente por el pasillo y los había tocado con dedos de humo, para luego deslizarse por debajo de la puerta del vagón y fundirse de nuevo en la noche. De vez en cuando el tren pasaba por algún pueblo o aldea soñoliento. Las luces de las casas eran tenues y las casas estaban vacías. Entonces a lo lejos vi las montañas de Blue Ridge, que se alzaban como gigantes dormidos. Me arrullé de nuevo y desperté con la voz de Malcolm. «Vamos a entrar a la estación», dijo. «De verdad, miré que en la ventana, pero solo vi árboles y campos vacíos. Sin embargo, el tren aminoró la marcha y se detuvo. Malcolm me acompañó por el pasillo hasta la puerta y bajamos las escaleras. Salí del andén y contemplé la pequeña estación, que no era más que un tejado de hojalata, sostenido por 4 postes de madera. El aire era muy fresco y olía limpio. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas deslumbrantes. Tan vasto y profundo era el cielo que me hacía sentir muy pequeña e insignificante. Era demasiado grande y me parecía demasiado cercano. Su belleza me llenó de una extrañeza sensación de aprensión. Ojalá hubiéramos llegado por la mañana y nos hubiera recibido la cálida luz del sol. No me gustaba el silencio sepulcral, ni el vacío que nos rodeaba. Por la descripción que Malcolm hizo de Foxworth Hall y sus alrededores, esperaba luces y actividad. No había nada para recibirnos, salvo Lucas, el chofer de Malcolm. Parecía un hombre de unos 50 y tantos años con el pelo canoso y ralo, y la cara estrecha. Era delgado y medía al menos 5 centímetros más que yo. Por su forma de moverse, vi que probablemente se había quedado dormido esperándonos en la estación. Malcolm me presentó formalmente. Lucas se sintió. Yo puse la gorra y se apresuró a buscar mis baúles, mientras Malcolm me conducía al auto. Observé a Lucas cargar mis baúles y luego vi cómo el tren se alejaba lentamente, escabulléndose en la noche como una criatura oscura y plateada que intentaba escapar discretamente. «¿Qué desolación hay aquí?», dije, cuando Malcolm se subió a mi lado. «¿A qué distancia estamos de la población?» «No estamos lejos de las casas de Charlottesville. Está a 1 hora. Y hay un pequeño pueblo cerca». «Estoy tan cansada», dije, con ganas de apoyar la cabeza en su hombro, pero se sentó tan rígido que dudé. «Ya no estás lejos». «Bienvenida a Foxworth Hall, señora», dijo Lucas, cuando por fin se puso al volante. «Gracias, señor Lucas». «Sí, señora». «Siga adelante», ordenó Malcolm. La carretera serpenteaba hacia arriba. A medida que nos acercábamos a las colinas, observé cómo los árboles desfilaban entre ellos, separándolos en secciones distintas. «Sirven como cortavientos», explicó Malcolm, reteniendo los fuertes montones de nieve. Poco después vi el grupo de grandes casas excavadas en una empinada ladera, y entonces de repente apareció Foxworth Hall, recortándose contra el cielo nocturno, llenándolo. No podía creer el tamaño de la casa. Se alzaba a lo alto de la ladera, mirando hacia las demás casas como un rey orgulloso que vigila a sus secuaces. Y este iba a ser mi hogar, el castillo del que quería ser reina. Ahora comprendía mejor la ambición de Malcolm. Nadie, criado en un hogar tan regio y caro, podía pensar en pequeñas cosas ni conformarse con logros comunes. Sin embargo, qué solitaria, qué amenazante, qué acusadora podía parecer una casa así. A alguien tímido pequeño. Me estremecí al pensarlo. «¿Vives aquí solo con tu padre?», pregunté al acercarnos. «Debiste sentirte solo desde que empezó a viajar». Malcolm no dijo nada, solo miró al frente, como si intentara ver su mansión a través de mis ojos atónitos. «¿Cuántas habitaciones tiene esta casa?» «Tiene 34. Quizás algún día, para pasar al rato, haga las cuentas».
Se rió de su propio chiste, pero no pude apartar mi asombro. ¿Y los sirvientes? Mi padre tenía demasiados. Como ha estado viajando, he reducido yo un poco las visitas. Tenemos un cocinero, por supuesto, y un jardinero, que se quejan constantemente de que necesitan un ayudante, una criada y Lucas, que hace de mayordomo y chofer. ¿Será suficiente? Como dije, ahora también estás tú, querida. Pero no vengo a ser una criada, Malcolm, le dije. No, respondió durante unos instantes. Lucas se detuvo frente a la casa. Obviamente no usamos todas las habitaciones, Olivia. Hubo un tiempo en que había docenas de familias atrincheradas aquí. Por supuesto, los parásitos ya se han ido eliminando. Su rostro se suavizó. Después de que te instales, evaluaremos las necesidades de nuestro personal y harás que sea eficiente y económico. Estoy seguro. La casa será tu responsabilidad. Ya no tengo tiempo yo para esto. Y necesitaba una mujer como tú para que pudiera administrar adecuadamente, dijo. Lo hizo parecer como si hubiera ido a buscar una esposa. No, dije. Mas tenía muchísimas ganas de entrar y ver cómo era aquella mansión, la mansión que iba a ser mi hogar. Me emocionaba y me asustaba a la vez. Lamentaba haber entrado de noche, porque de noche tenía un aire ominoso. Era casi como si esta casa pudiera tener vida propia, como si pudiera juzgar a sus habitantes mientras dormían y causaban sufrimiento a quienes no les gustaban. Además, mi padre me había enseñado algo sobre los lugares donde vivía la gente. Sus casas siempre reflejaban sus personalidades. Él mismo era prueba de eso. Nuestro hogar era sencillo pero elegante. Además, irradiaba calidez. ¿Qué me diría esta casa del hombre con el que me he casado? ¿Dominaba a la gente tanto como esta casa dominaba su entorno? ¿Me perdería en la vasta estructura? ¿Me sentiría sola al deambular las habitaciones por los pasillos largos? Lucas se apresuró a abrir las puertas dobles de la entrada. Entonces Malcolm me condujo a mi nuevo hogar, mientras me guiaba por la imponente entrada con la mano apoyada en mi espalda. Se me encogió el corazón. Sabía que era una tontería, pero esperaba que me llevara en brazos hasta mi nuevo hogar, mi nueva vida. Quería, aunque solo fuera por ese día, ser una de las mujeres encantadoras y delicadas que los hombres aprecian y cuidan. Pero no iba a ser así.